maestra Jessica Salazar Pérez, a quien ya le cedo el uso de la voz. Compañero, muchísimas gracias a todos por su presencia virtual. Dejemos que exponga a la maestra Jessica y posteriormente estaremos interactuando todos con ella. Adelante, mi estimada maestra Jessica Salazar. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de verlos una vez más en este jueves para estudiar lo que es la ley Malena. Y bueno, antes de iniciar la clase, ¿alguno de ustedes escuchó hablar de ley Malena? Nadie, no se preocupen, esta noche la vamos. Sí, Jovita, creo que Jovita sí escuchó hablar de ella, ¿verdad? Bueno, un poco. La ley Malena creo que lleva el nombre de una saxofonista Así es. Ahorita que vamos a entrar a detalle. en septiembre de 2019 sufrió un ataque con ácido. Es lo que se les... Ah, y aparte felicitarte muchas felicidades por el día de hoy. Ay, muchas gracias, Jovita. Pues sí, como ya les adelantó un poquito, Jovita, efectivamente es una saxofonista de origen oaxaqueño. Voy a presentarles la presentación. Ya la alcanzan a ver, ¿verdad, maestro Manuel? Dame un segundito, se alcanza a ver, maestra. Te sugiero, maestra, si puedes, por aquí abajo tienes una forma de que puedes ampliar más tu pantalla, pero si no, ¿Ya como la que ven? Ya la sí, se amplié. ve perfecto. Adelante, maestra. Muy bien, pues ya como Jovita nos adelantó un poquito, pues efectivamente, la ley Malena viene de la saxofonista María Elena Ríos, su diminutivo Malena, y efectivamente el día 9 de septiembre del 2019, hace 6 años, ella fue atacada con ácido sulfúrico por 3 hombres en su casa en una comunidad del estado de Oaxaca. Ella es originaria de Guajuapan de León, en Oaxaca. Ella, pues, tenía una pareja de nombre Juan Antonio Vera Carrizal. Él es un empresario y político mexicano que lamentablemente, pues, se estaba aprovechando de Malena y Malena, pues, dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí se acaba nuestra relación. Pero lamentablemente, como muchos hombres misóginos que hacen daño a las mujeres y más que nada que se da mucho en México y América Latina, pues él dijo, pues si no eres mía, no vas a ser de nadie más y la mandó a quemar, es decir, con ácido. Le arrojaron ácido en varias partes de su cuerpo y pues sufrió quemaduras severas de segundo y tercer grado que afectaron el 80% de su cuerpo. Imagínense eso. Ella estuvo hospitalizada por más de 3 meses, le estuvieron haciendo muchos injertos de piel. Su recuperación pues fue muy dolorosa. Eh, Vera Carrizal pues la había amenazado muchas veces de muerte, de si la dejaba pues él iba a atentar en contra de su vida. Malena pues no podía salir de esa relación y el día en que salió pues lamentablemente este fue el resultado. Malena estuvo varios meses, como les vuelvo a repetir, en el hospital luchando por su vida. Ella salió adelante. Sus agresores, principalmente los señores Rubén Loaiza Chávez, Rubicela Hernández Ríos y Ponciano Hernández Yescas, fueron ahora sí que los autores materiales, los que realmente lastimaron a Malena y pues fueron detenidos en diciembre del 2019. Malena, como les vuelvo a repetir, ella sobrevivió a ese ataque y ha hablado mucho de la violencia de género que se está viviendo en el país. Como hace referencia el maestro Manuel hace unos minutos, estamos viviendo episodios en el país realmente espantosos, donde la violencia ya la podemos ver en medio de las redes sociales, como este influencer que lamentablemente murió a vista de todos sus seguidores a través de TikTok y la verdad es que está muy fea la situación en el país, la violencia está aumentando. Bueno, hablando un poco de esos antecedentes, ¿qué es esto de la ley Malena? ¿Para qué me sirve? Muchos van a decirme, bueno, y es la ley Malena, seguramente puedo ir al sótano y pedir que me vendan mi ley Malena y ya me la pongo a leer. Y no se trata de eso. La ley Malena es un conjunto de reformas legislativas, así como existe la ley Ingrid o la ley Sabina, también existe la ley Malena, que como tal son un conjunto de reformas a los códigos penales. Me voy a enfocar mucho en la Ciudad de México porque es donde me encuentro y es donde me he dado cuenta de que ya están estas reformas vigentes.
y también a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, donde aquí tipifican algo importante, los delitos de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas que causen daño principalmente a las mujeres, a las adolescentes, a los niños y niñas o a las personas transexuales, transgénero o con alguna discapacidad. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Y antes de entrar un poco más a detalle del tema, estamos viviendo una época muy violenta. Antes era muy común escuchar de que nada más eran los golpes, los balazos, las malas palabras. Ahorita las agresiones ya están llegando con ácido. Muchos decían, bueno, y esto es a raíz de lo que le pasó a Malena. Lamento informarles que no es así. Inclusive desde antes de lo que le ocurrió a María Elena, ya habido casos de mujeres, de niños, de adolescentes principalmente, que sufrían ataques con ácido. Nada más que lamentablemente pues no se hacían tan virales y hoy en día ya con las redes sociales pues ya podemos darnos cuenta de que ahorita hay un aumento de violencia que la verdad pues da miedo y que las autoridades deben de atender lo antes posible. Vamos a empezar a estudiar conceptos básicos. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Esto lo hemos estudiado desde las clases anteriores, que es cualquier acción, conducta e incluso omisión basada en el sexo o en el género que por lo regular cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en un ámbito privado como público. En este caso con Malena, pues lo que le buscaban generar al principio era la muerte. Ella, pues bendito sea Dios, sobrevivió después de una lucha que hizo en el hospital, pero le causaron un daño físico y psicológico, porque lamentablemente lo que le pasó a Malena no es cualquier cosa. Ella pues ha batallado, quiero creer, con temas de depresión, de ansiedad, al ver su físico, cómo quedó después de ese ataque. Y también con cuestiones físicas, porque las operaciones de injertos de piel son muy dolorosas. Entonces, la verdad lo que a ella le pasó, y es algo admirable de que ella luchó, ha luchado hasta el día de hoy para que este tipo de violencias no queden impunes. ¿Qué es la violencia física? Porque lo que le ocurrió a Malena no solo es violencia de género, porque aquí hay muchos tipos de violencia que el día de hoy vamos a analizar. Una de ellas es la violencia física. Muchos pensaban, y también yo lo creí por muchos años, de que la violencia física solo eran golpes y las riñas. Y no, fíjense que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya define que la violencia física también incluye los ataques con ácidos o sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas que dañen alguna parte de nuestro cuerpo y que lleguen a provocar, en este caso, lesiones internas o externas. Les vuelvo a repetir, Malina sufrió quemaduras de segundo y de tercer grado que fueron de las más graves y que no solo quedaron en el aspecto externo, también hubo un daño al aspecto interno, a los nervios, a sus venas, a los músculos y más. Hay un nuevo concepto que aquí se va a empezar a analizar, que es la violencia ácida. De acuerdo con un manual que emitió la Organización de las Naciones Unidas, que habla sobre violencia contra la mujer, ha definido que los ataques con ácido es una forma de agresión, ya que se han dado cuenta que no solo en México han habido este tipo de ataques, ya se han ido viralizando en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en zonas de América Latina, como Colombia, Perú, donde se dan cuenta que los principales actos de violencia provienen por cuestiones del despecho. ¿A qué me refiero? Y perdóname, maestro Manuel, te voy a agarrar de ejemplo porque eres el primero que estoy viendo. Es como si el maestro Manuel se me declara y yo le digo, no, no, yo no quiero nada contigo, no me interesas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el maestro Manuel se enoja mucho conmigo y porque no me quise casar con él, no quise ser su novia o no quise tener alguna relación sexual con él, pues se enoja y pues de un arranque de coraje o empezando a planear
que yo le iba a decir que no, pues ya iba a tener su venganza en contra de mí, pues consigue ácido, porque el ácido, lo tengo que decir abiertamente, se compra en cualquier tlapalería, te lo venden sin ningún problema, y pues en cualquier momento llegan y voy caminando y me lo arroja a la cara, al pecho, a los brazos, a los pies o a las piernas, y me crea un daño. La verdad es que la violencia ácida ha ido en aumento en estos últimos años y la ONU está muy preocupada. Estamos llegando a otro punto importante, la violencia feminicida. Les vuelvo a reiterar un poco de lo que le estaba ocurriendo a Malena. Ella estaba en una relación lamentablemente ya tóxica, ella ya quería salir de esa relación y pues este personaje pues dijo, si no eres mía, no vas a ser de nadie. Chicas, aquí hay una red flag, una bandera roja. Si un hombre les dice eso, salgan inmediatamente y pidan ayuda con las autoridades o con sus redes de apoyo. Redes de apoyo me refiero a su familia, sus amigos, sus conocidos, con las personas más cercanas a ustedes para que les ayuden a salir de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a escuchar, si no eres mía o de nadie más, si no eres mía no va a ser de nadie más, ya es una forma que nos está diciendo aguas, aquí va a detonarme un capítulo de violencia que puedes crear, llegar a la muerte. El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos define qué es la violencia feminicida, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Liceo Académico hace algunos meses ofertó un curso en 2 partes de feminicidio. Eh, Se los recomiendo que lo adquieran, que lo estudien. La verdad es que nos da muy buenos elementos para entender lo que es el feminicidio. Aquí se tocó un poco de violencia feminicida, entonces se los recomiendo estudiar para que entendamos más allá por qué también lo que le ocurrió a Malena sí puede ser catalogado como una tentativa de feminicidio, más que nada porque querían matar a Malena por el simple hecho de ser mujer. Y como define el artículo 21 de esta ley, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes, y que produce una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sea el ejercicio abusivo de poder. La expareja de Malena era un empresario político mexicano, es decir, que tenía poder. Se da tanto en un aspecto público como privado. En este caso, la vida privada, la vida sentimental de una persona. Y en este caso, este hombre le decía, si no eres mía, o si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie, pues obviamente él iba a mover pues a través de las influencias o el dinero para que el Estado no le hiciera nada, pero pues al hombre le salió el tiro por la culata y ahorita pues él está en la cárcel. Aquí esta se manifiesta con conductas de odio y discriminación que ponían en riesgo las vidas de las mujeres. Con Malena, pues lo que estaba viviendo, estas conductas de violencia hacia ella y de discriminación, la pusieron en alto riesgo. Tan es así que estuvo en el hospital 3 meses. La violencia feminicida por lo regular culmina con muertes, como es conocido el feminicidio, en algunos casos el suicidio, porque existe el suicidio inducido, y también que llegan a alterar gravemente la integridad y la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Malena, pues lamentablemente, como saben, es una saxofonista, pues los 3 meses que estuvo en el hospital, pues no estuvo en sus prácticas con el saxofón o tal vez en algún concierto. No recuerdo si ella estudiaba en ese momento la licenciatura en música y pues no se pudo desarrollar. Ahorita, pues actualmente, pues ella creo que ya está terminando su carrera o ya la terminó y pues actualmente participa en conciertos, ha participado con Jimena Sariñana, pues tocando su música, pero previa a todo esto que le ocurre, pues durante el tiempo que estuvo internada y en recuperación, pues lamentablemente se perdió su libre desarrollo, su libertad personal se vio un tanto restringida, su seguridad cuando empezaron los problemas con este personaje, pues también se vio vulnerada. ¿Qué estados ha adoptado esta ley, Malena? Quiero aquí comentar que esta pues, va a ser una conferencia muy corta, porque no todos los estados han adoptado estas reformas o estas nuevas ideas. Han sido pues, principalmente el estado de Aguascalientes, Baja California Sur, que lo aprobó apenas hace 2 años, Ciudad de México lo aprobó apenas el año pasado, el Estado de México, Hidalgo,
Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, que han adoptado estas reformas legislativas, que han hecho cambios en sus códigos penales para tipificar la violencia ácida. Entonces, la violencia ácida puede desembocar en temas de feminicidio, lesiones dolosas y más. Ciudad de México, ¿cuáles fueron las reformas que se hicieron al Código Penal de la Ciudad de México? El artículo 135 bis nos habla de las lesiones por ataques con ácido o sustancias químicas o corrosivas, que dice a la letra, a quien por sí o por interpósita persona cause daño a otro, cause daño en la integridad física o en la salud, utilizando para ello cualquier tipo de gas, compuesto químico, ácido, alcalis, sustancias químicas corrosivas, caucásicas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas, líquidas o de altas temperaturas o cualquier otra sustancia que por sí misma o por sus condiciones utilizadas provoque lesiones internas como externas o ambas sin importar la temporalidad de estas. Nos habla de que las penas van de 8 a 12 años de prisión, multas muy altas de 300 a 700 veces la unidad de medida de actualización vigente. Entonces, pues aquí en la Ciudad de México tenemos una penalidad bastante alta en caso de que alguna persona le quiera causar daño, principalmente pues a las mujeres. Ojo también a los hombres, porque sé que hay hombres que le quieren causar daño pues a su mismo sexo. Aquí las penas van a seguir aumentando si, por ejemplo, le causa alguna deformidad en el rostro, que se pierda la vista, el oído o inclusive el habla, que ya no pueda, vamos, tener una vida normal o inclusive que le crea algún daño en la zona genital, cuando entorpezca o debilite de manera permanente alguna extremidad como las manos, los brazos o los pies, cuando las víctimas sean algún niño, alguna niña o algún adolescente, es decir, aquí ya se está empezando a proteger a las infancias, que es lo más valioso que tenemos. Y también otra cuestión, cuando una persona esté discapacitada, porque se han dado casos, no han sido muy sonados, que se han dado casos que lastiman a las personas con discapacidad, pues como no se pueden defender, pues se aprovechan de estas personas y las hieren. Ahora bien, ¿qué más podemos encontrar en las reformas que se hicieron al Código Penal de la Ciudad de México? Los que le repetía, la tentativa de feminicidio, porque lo que le ocurrió a Malena fue una tentativa de feminicidio y las lesiones que le provocaron no fueron cualquier cosa, inclusive Malena pudo morir en alguna operación. Aquí se habla de principalmente que las lesiones contra la mujer provoquen lo siguiente: la resección, es decir, la pérdida total o parcial de sus pechos, la alteración del área genital, que le afecte en las funciones para que él ya el día de mañana pueda tener hijos, la deformación físico permanente de algún órgano interno, porque como les digo, el ácido es tan corrosivo y recordemos un poquito de la clase de química. Si nosotros nos juntamos, por ejemplo, ácido con agua, ¿qué es lo que pasa? Reacciona negativamente. Tan es así que empieza a crear una espuma. Imagínense al cuerpo humano y más, por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel es un órgano bastante delicado, que hay que tener cuidado. Por algo nos dicen que nos pongamos crema, bloqueador, que ácido hialurónico y colágeno, pues para cuidar nuestra piel, porque es muy delicada. Y una gotita de ácido, no hagan este experimento en casa, de verdad no lo vayan a hacer, pero una gotita de ácido en alguna parte sí nos puede dejar una quemadura permanente que, bueno, nos va a doler toda la vida. Aquí en este caso, regresando un poquito ya al tema, como les vuelvo a repetir, de que el ácido también provoque daño interno en nuestras extremidades, no se entorpezca, como les vuelvo a repetir, que debilite o ocasione la pérdida parcial o total del oído, de la vista, del habla o que ya no podamos trabajar, porque el ácido te quema tanto que te destruye. Entonces, no hagan este experimento en casa. Si hay aquí algún químico, se los podrá decir qué tan dañino son ciertos químicos a nuestro cuerpo.
También hay otro artículo que se agrega al Código Penal de la Ciudad de México, que es el artículo 135 quinquis, que nos habla que las instituciones de salud, llámese el seguro o la que ustedes quieran, tienen que dar aviso al Ministerio Público de las lesiones que fueron provocadas por ácido o alguna sustancia química a fin de que empiecen a iniciar las investigaciones y algo muy importante, que se garantice una reparación del daño, la cual, como hemos tenido en diversos cursos, debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño. Entonces, las instituciones de salud tienen que trabajar muy de la mano con el Ministerio Público y con las autoridades judiciales diciéndoles, pues la realidad, porque un Ministerio Público y un juez no es médico, y un médico les va a decir, saben que el daño que le ocasionaron a Jessica, necesitamos un trasplante de injertos de piel o incluso trasplantes de órganos, y pues esto no es de un día a otro, necesitamos pues cierto material y va a costar tanto dinero. Entonces, pues les vuelvo a repetir, la reparación tiene que ser íntegra, adecuada, eficaz y proporcional a la gravedad del daño. Otro aspecto importante en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, en el artículo 6, en la fracción sexta, nos define lo que es la violencia por ataques con ácidos, sustancias químicas o corrosivas. Lo que es lo que le he venido repitiendo, que es cualquier acción o omisión que cause o busque causar un daño no accidental, porque este delito es doloso. Vuelvo a regresar al ejemplo y vuelvo a pedir una disculpa al maestro Manuel. Si yo le dije que no quería estar con el maestro Manuel y él se enoja, perdónenme, él no creo que haya ido por la calle y que yo de casualidad haya pasado y que me haya arrojado ácido, pues así porque sí, pues no. Él realmente dijo, voy con la intención de causarle daño a esta mujer y pues voy y se lo arrojo en la cara, en el pecho, en el estómago, en las piernas, para crearle un daño que le puede crear una lesión temporal o de plano permanente, y que esas lesiones pueden ser internas o externas o incluso de los dos tipos, y que me pueden generar una discapacidad de por vida y que inclusive pueden poner en peligro mi vida. Entonces, si algún día les llega un asunto de violencia derivado con ácido, pues ya se lo saben, asesores jurídicos, pues es un delito doloso. Defensores, pues hagan su trabajo como para defender a esta persona. También es importante que la Secretaría de Salud deberá tener a su personal de salud, debe pedirles a su personal de salud que lleven un registro y remitir toda la información de las personas que han sido atendidas por temas de ataques por ácido y sustancias químicas. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen que estar al pendiente de cuántos ataques han habido a nivel tanto Ciudad de México y en algún día espero que a nivel nacional, para comenzar a erradicar este tipo de prácticas y más. Para ir finalizando ya, quiero comentar algo que es una dolorosa realidad. Los ataques con ácido están en aumento. El maestro Manuel nos los decía hace unos minutos antes de iniciar la clase. La violencia va en aumento. Hace unos días mataron a un influencer a la vista de todos nosotros en TikTok. No han encontrado a las personas responsables. No sabemos por qué la mataron. Y la verdad, esta situación es alarmante. Y también quiero decir una cuestión con los ataques con ácido. Muchas de las víctimas pues no vuelven a ser las mismas porque se sienten tan mal, tan deprimidas por lo que les ocurrió, que no saben cómo salir adelante. Inclusive tengo que decir otra realidad, empiezan a ser rechazadas muchas veces por sus familias, por sus amigos, por las personas que en algún momento que los quisieron. En el ámbito laboral las empiezan a discriminar porque dicen, pues ya, y lo tengo que decir aquí, vivimos en un país muy machista, nos van a decir, pues es que ya no atraes tanto, no nos gusta verte aquí, y muchas de estas personas llegan a perder sus trabajos, su fuente de ingreso, por lo que de verdad de que hay que empezar a tomar conciencia de que la violencia en México ha ido en aumento.
lamentablemente no vemos que nuestras autoridades tomen cartas al respecto y que son en estos foros donde pues nos estamos manifestando de ya basta de tanta violencia. Voy a dejar de compartir pantalla para empezar a hablar ya con todos. Ya basta de tanta violencia, vivimos en un país machista, ya empecemos a erradicar ideas que no son correctas. Cuando una relación termina, pues ni modo, hay que seguir adelante. Yo sé que duele, pero no podemos ir por la vida diciendo de si tú no eres mía, no vas a ser de nadie. Y no podemos tampoco ir por la vida causando daños a terceras personas. Yo así empezaría a concluir mi ponencia para empezar a dar espacio a preguntas y respuestas. Nada más sería una pregunta por persona porque ya tenemos el tiempo encima y escuchar también sus participaciones de qué opinan del incremento de violencia que ha habido en los últimos años aquí en México y pues si quieren dar alguna propuesta, alguna solución, pues también escuchar un poco qué más podemos hacer para empezar a cambiar nuestro México. Y muchas gracias, maestro. Gracias a ti, maestra. Bueno, pues no sé si alguno de los participantes que esté tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario en relación a lo que acabamos de escuchar, pueden levantar su mano virtual. También las personas que a través de Facebook Live nos están viendo, pueden ustedes enviar sus preguntas y con gusto se las hacemos llegar. Vamos a ver, doctor Gabriel Bernabé, le vamos a abrir micrófono. Le pedimos, ojalá pueda encender su cámara para escuchar cuál es su aportación y dónde nos acompaña. Adelante. ¿Ya se escucha? Se escucha. Sí, Bueno, yo analizando el tema y lo que se disertó en el tema, bueno, yo voy a hablar desde varios ámbitos, ya sea jurídico, filosófico, antropológico y sociológico, ¿verdad? La violación se da desde el ámbito educativo, ¿verdad? Desde cómo se hace el ámbito educacional desde el hogar. Si una persona digamos, se desbalaga, si descuida desde la educación en casa, se va a crear una sociedad, distorsionada. Si no creamos los valores desde casa, se va a distorsionar la sociedad, ¿verdad? Como tenemos la casa, es como se va a crear una sociedad. Y desde ahí podemos ayudar a los maestros a poder crear una nueva sociedad, una nueva creación, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí podemos partir, ¿verdad? La educación en casa, ¿verdad? Para que no se crean estos ámbitos machistas, ¿verdad? Porque piensan que si un hombre no lava trastes, si un hombre no toma una escoba, si un niño no tiende su cama, pues entonces no le estamos creando los valores que se le inculcan desde la infancia, ¿va? Y se van creando esa línea monoparental bilateral, se le llama, ¿verdad? Eso diríamos en el ámbito antropológico filosófico, ¿verdad? Ya eso ya lo encarrilamos al ámbito jurídico, psicológico y otras líneas, ¿verdad? así es. Muchas gracias por esa aportación y efectivamente la educación comienza desde casa. Entonces, pues hay que empezar a quitarnos ciertos estigmas. Estos foros sirven para eso, para empezar tanto a aprender cosas nuevas como a desaprender lo que en algún momento nos enseñaron que era lo correcto. Muchas gracias por su aportación, de verdad muy buena. Y le voy a hacer el uso de la voz al licenciado Marco Antonio, que fue el siguiente que subió la mano. Claro, quienes se vayan encendiendo sus cámaras los vamos a poner en pantalla junto a ti para que los escuchemos y los escuche el público. Adelante, querido Marco. Buenas noches, maestra. Fíjense que sí, es cierto, ha aumentado los casos. Aquí en Puebla, ah, fue muy famoso el caso de una chica llamada Esmeralda Millán. Igual, la misma situación, la pareja llegó y le arrojó ácido en el rostro, le tocó perder parte de la vista, inclusive ha tenido que tomar tratamiento en el Hospital de la Ceguera, allá en En Coyoacán. Ciudad de México. En Ciudad de México, efectivamente, y el tratamiento dermatológico allá en una clínica en Polanco, precisamente, Ah, ¿no? sí. ¿No? Entonces, sí ha sido una situación muy delicada en la que con
con el abogado anterior, sí, efectivamente, es una cuestión de educación, de ética, de que vaya, pues ha sido alarmante, ¿no? Y bien referenciaba hace unos instantes el asunto de la chica del TikTok de hace un par de días, ¿no? Sí, es una cuestión alarmante aquí, más allá de cualquier bandera política, pues hay que priorizar la seguridad, ¿no? De hombres y mujeres, ¿no? Aquí no, a lo mejor se ha viralizado en el caso de mujeres, pero hombres y cualquier otro tipo de persona, pues estamos en riesgo, ¿no? Efectivamente, estamos, ahora sí que independientemente de cualquier bandera política, sí está habiendo un aumento de violencia y es muy lamentable que nuestras autoridades, en lugar de prestar atención en lo que realmente importa, se estén, bueno, peleando con quien no debiéramos. Y muchas gracias, maestro Marco, por su presencia. Vamos a hacer el uso de la voz a Joel Argüelles. Claro, vamos ahora con el abogado Argüelles. Gracias, abogado Marco Antonio Macho, por acompañarnos. Vamos ahora con el abogado Joel Argüelles, aquí para que lo escuchen. Adelante, abogado Joel Argüelles, lo escuchamos, por favor. Abra su micrófono. No me ahí está el micrófono. Buenas noches. Licenciada, desgraciadamente somos un país reactivo. Reaccionamos como sucedió con el caso de la ley Olimpia. Sin embargo, las conductas que están tipificadas en este nuevo dispositivo que se hizo para la Ciudad de México ya estaban plasmadas y no en forma amplia, en forma genérica para los delitos de lesiones, mismas que se encuentran agravadas. Aquí en lo que usted presentó no vi que estuviese incluido cuando trajesen deformación a la cara, únicamente pérdida de sentidos, pérdida de cuestiones sexuales, más no la agravan para el rostro, que es parte fundamental de la persona y que trae otras consecuencias como son depresiones y todo lo demás, o los propósitos. Está pasando lo mismo con el delito de feminicidio. Está bien que encuadren esta conducta como feminicidio en grado de tentativa eh, para, para los supuestos o para las hipótesis planteadas. Sin embargo, hemos pecado o pecamos en exceso de reclasificar, puesto aquí en Nuevo León acaba de suceder una cuestión, una semana, una chica, una obrera, quien da luz en un baño de la empresa, eh, ponen una bolsa el producto, lo avienta a la basura, lo encuentran con vida, y la persona la vinculan por feminicidio en grado de tentativa por el simple hecho de que el producto es mujer. Se está perdiendo la razón teleológica de los delitos, puesto que para el feminicidio son otras las causas para que pueda quedar encuadrado en esta hipótesis. Ojalá y en esta ley Malena no se pierda eso y no se trate de canalizar todo aquí. No sé por qué razón, no, no es un poco más específico en cuanto a los daños en rostro. Y sí, incluyó no solo las cuestiones ácidas, también cualquier sustancia corrosiva. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Joel, por su participación. Mira, todo esto todavía estamos en pañales. Seguramente van a seguir habiendo más reformas con la ley Malena para ver los temas del rostro y otras pérdidas. Digo, se trató mucho en temas del cuerpo, pero espero que ya más adelante tratemos el tema del rostro. ¿Quieres el siguiente participante? El abogado Javier Mercado Cas- Castelazo. ¿De dónde nos Castelas. acompaña, abogado? Lo escuchamos. Adelante. No se le escucha, licenciado Javier. Hay que reactivar el audio. Sí, buenas noches. Soy el maestro Javier Mercado Castelazo de Catepec. Yo tengo una duda, desconozco la ley en sí, pero quiero tocar el tema con relación a la reparación integral. Ujú. Como usted lo refería hace un momento, que hay gente que pierde su trabajo, con relación a las lesiones que le fueron causadas. No sé si esté dentro de esa reparación integral sobre la pérdida
en la cuestión laboral, que la cubran en proceso. Sí, también se tiene que cubrir porque lamentablemente un ataque con ácido, ponte a pensar, pierde su trabajo y también pierde la movilidad en alguna extremidad, el brazo y la pierna y pues casi todos los trabajos los hacemos con brazos, manos y piernas, se le tiene que reparar. Y recuerda que la ley es en sí un cambio bueno, fueron unas reformas legislativas a los códigos penales. No me puse a revisar mucho la legislación del Estado de México, porque como estoy en la Ciudad de México es mi centro de operación. Yo creo que si revisas tu código penal, ahí también puedes encontrar una respuesta, pero efectivamente la reparación del daño sí tiene que comprender esa cuestión de la pérdida del trabajo. Como vuelvo a repetir, casi todos los trabajos, si no es que todos, se incluye las manos, los pies, las piernas y los brazos, y te la tienen que incluir sí o sí. Y si no, pues es pelear con Tribunal de Alzada y tenemos todavía nuestro juicio de amparo con los tribunales colegiados, o si no, también está la Suprema Corte para llegar y pedir esa reparación del daño. Ya, gracias. Me Había imagino, visto, también sí, nada más si me permites, me imagino que el abogado también Javier Mercado, en relación a su pregunta, por ahí hay un concepto en derecho que se llama el lucro cesante, que yo creo que ustedes ya lo han oído, ¿no? Y justamente el lucro cesante dentro de la reparación del daño tiene que ver, en este caso, con la pérdida también en determinado momento del trabajo. Ojo, muy importante pregunta esta de la reparación del daño, una reparación del daño que es integral y que abarca muchas cosas más, o sea, en materia penal, porque la tenemos en materia penal, pero recuérdese que la reparación del daño debe de ser integral, que llevan medidas de no repetición, medidas de satisfacción, medidas de garantías. Además de todo ello, nada más quiero comentar, que les comento esto porque en los respectivos códigos civiles de las entidades federativas encontramos también, hay ciertas responsabilidades también que tienen que ver con la reparación del daño, responsabilidad civil objetiva proveniente del delito o la reparación, incluso es la responsabilidad, ¿cómo se llama? Cuando hay lesión a los derechos de la personalidad. responsabilidad patrimonial del Estado, si mal no recuerdo. Sí, bueno, pero hay también esta otro tipo de responsabilidad que se aúna justamente a lo que decía el maestro Javier Mercado, ¿no? O sea, porque es un todo la reparación del daño, no nada más se ciñe a eso. Muchísimas gracias, maestro Javier Mercado, por su pregunta, muy interesante. Pasamos con el abogado Raúl Escobar, a quien le cedemos el uso, Raúl Córdoba Espinosa, que nos dijo, perdón, nos dijo, creo que está desde Jalapa, permítame tantito. Nos está acompañando, me parece, desde Veracruz. A ver si ahorita le escuché. Adelante, ahorita le abrimos micrófono. Adelante. Doctor, buenas noches. De Toluca, Estado de México. Toluca, disculpe. Muy interesante tema, pero también yo digo que todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, estamos en riesgo, no solo de este delito, sino de cualquier otro delito. Efectivamente. Pero Estoy de aparte acuerdo. hay otra cuestión que también hay que tener cuidado también porque pueden haber denuncias falsas. Ahí tuvimos a Johnny Depp. Entonces también, o sea, hay que también como hombres cuidarse de las mujeres y las mujeres cuidarse de los hombres, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestro entorno, o sea, todos, ahora sí como vecino vigilante, cuidar todo el entorno, y andar con los ojos abiertos y todo, porque no está sencillo, como decía la maestra, el aumento de la violencia está creciendo, pero sobre todo lo que no hay que dejar es que no haya impunidad, que yo al final de cuentas que se cometa el delito, pero que pague el que tenga que pagar. Y lo voy a decir porque a esta persona Malena la estuvo defendiendo, creo, la doctora Diana Cristal, y por allá en una plática dijo que ya incluso el juez ya lo había dejado casi libre a este cuate, y tuvieron que meter algunos recursos para que precisamente pues no quedara impune ese delito. Entonces ahí se da uno cuenta de que pues que al final de todos, yo digo que nunca se va a acabar la violencia, pero lo que sí se debe combatir es la impunidad. Ojalá y eso sí es más viable de que se pueda acabar. Gracias por la participación. Buenas noches.
Gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, la violencia está agarrando parejo a todos, no solo a las mujeres, también a los hombres. De verdad de que las cifras que vemos todos los días de homicidios, que de asaltos y más, son alarmantes y lo más triste es que nuestras autoridades no están haciendo nada y ahora sí que nos están dejando morir solos y solo es en estos pequeños foros que podemos ahora sí que alzar la voz. Muchas gracias, maestro Raúl, por su aportación y pues sí, a cuidarnos todos porque la violencia está a la orden del día. Bueno, Vamos con el licenciado Rubén, creo que es el siguiente. Rubén, ¿de dónde nos acompaña? ¿Cuál es su pregunta, su aportación, su inquietud? Le escuchamos. Sí, Adelante. buenas noches. Los acompaño de aquí desde Monterrey, Nuevo León. Mi comentario es el siguiente, es en aportación a lo que estuvieron comentando ustedes de la reparación del daño. Que si nos ponemos a analizar el tercer párrafo del artículo primero constitucional, la Ley General de Víctimas, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil de todas las entidades, nos está estableciendo esa situación porque tenemos un daño material, un daño moral, el lucro cesante, ¿sí? La pérdida de oportunidad, ¿sí? La pérdida de oportunidad porque vamos a decir, en el caso específico de esta persona, pues ya le cambió totalmente su vida, de tal manera que, ¿qué va a hacer el día de mañana? ¿Sí? Entonces, inclusive ahorita una persona me hablaba y me decía, es que por una negligencia médica en el Seguro Social, un paciente tiene y le dan 1 millón de pesos. Le digo, bueno, ¿y qué edad tiene el lesionado? 30 años. Le dije, ¿tú crees que sea suficiente para que pueda salir adelante? Si tomando en consideración los datos del INEGI que nos dice en el Estado de Nuevo León 76 años promedio de vida para el hombre, entonces te quedas viendo esa situación. Ahora bien, en relación de lo que comenta usted, que está usted comentando, que las autoridades no hacen nada, yo considero que en cierta forma tenemos la culpa nosotros, todos y cada uno, porque no neciamos y debemos acordar que si no estamos neciándole a la autoridad, menos nos van a atender. Entonces, pues yo creo que hay una necesidad ahí de nosotros como operadores del sistema, pues nos obliga a estar viendo las cosas en otro punto de vista y no irnos con lo que solo establece la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Que en su momento. Entonces, porque sí hay manera de iniciar a mayores cantidades. Más las garantías de no repetición y la disculpa pública y demás, ¿verdad? Pero pues también tenemos que garantizar los dineros para la familia. Ese es mi comentario. Muchas gracias, licenciado Rubén. Efectivamente, tocó temas relevantes, el tema de la ley del trabajo, el lucro cesante. Se agradece su aportación porque en verdad no solo hay que quedarnos con lo que nos dice la norma civil o la norma penal, hay que ir más allá. Muchas gracias, licenciado Rubén, y un abrazo hasta Nuevo León. Muchas Y gracias. tenemos una última Vamos. pregunta, ¿verdad? Sí, me parece que es el doctor Gabriel Bernabé, no me cuenta. A ver, permítanme un tantito. A ver, lo escuchamos. Vamos a añadirlo. Adelante, le escuchamos. Por favor, de peón nos acompañe. ¿Cuál es su pregunta o aportación? Adelante. A ver si se escucha. Sí, claro. Sí, Bueno, conforme a todo lo que se aportó, lo que se dijo, creo que la ley Malena, hay que tomarle de su tipificación, hay que conjugar porque los abogados, yo doy clases en la universidad, ¿verdad? Doy clases en la universidad y yo siempre les digo a los alumnos que no nomás hay que ser abogados codigueros, codigueros, nada más el código, el código, el código y la tipificación del derecho, ¿verdad? Hay que irnos más a la doctrina, ¿verdad? A la doctrina de derecho natural y hay que estudiar mucho la bioética, bioética jurídica, la doctrina y la bioética jurídica, ¿verdad? Y conjugar las leyes, conjugar mucho la teoría. Por ejemplo, en bioética hay temas muy generales, por ejemplo, como el aborto, la eutanasia, el eugenismo, feminismo, la ortotanasia, y otros temas generales que hay que ver ahí en la bioética. Y conforme va el derecho natural, pues se ve
de los derechos humanos, y otros temas generales que se deben de conjugar. Un abogado no se debe quedar nada más con lo que me dicen las clases, ¿va? Porque nos quedamos nada más con lo que dice derecho civil, procesal civil, derecho penal, procesal penal, y pensamos que con saber nada más la teoría yo ya soy abogado, ¿no? Hay que estudiar más, hay que estudiar literatura, hay que estudiar argumentación y otras ciencias para poder conjugar bien estas ciencias, ¿verdad? Entonces, yo los invito y los exhorto a que hay que profundizar y estudiar más las leyes, ¿verdad? Otra de las ciencias que hay que leer mucho es la exégesis o la filología jurídica, ¿verdad? Para poder interpretar las leyes, ¿verdad? No nada más es aplicarlas, hay que saber interpretarlas. No sé Muchas si... gracias por su comentario. Sí, efectivamente, no hay que limitarnos solo al derecho, hay que estudiar otras ciencias, desde la sociología, la medicina, inclusive, inclusive, aunque no nos guste a vos, las matemáticas también hay que estudiarlas. Lógica, filosofía, hay que estudiar de todo un poco. Muchas gracias por su comentario, doctor Bernabé. Y no sé, maestro Manuel, si hay alguna pregunta, algún comentario en Facebook. Mira, pues hay gente que, como siempre, agradecemos a Margarita Espejel Ramos, que te está mandando a felicitar por tus aportaciones. Y pues Larry Kenny Darling, gracias, felicidades. Agradezco también a la maestra Lucero López, que siempre está apoyando las actividades del Liceo Académico. Por aquí, pues también te manda a dar las gracias por compartir tus conocimientos y aprender de usted. Por ejemplo, aquí Larry Kenny Darling dice, trabajo en un hospital y solo los médicos atienden y curan, pero no mandan notificaciones al MP. Tristes realidades, ¿eh? Sí. Y que son realidades, tenemos que decirlo, como ahorita los compañeros que han estado participando, Joel Vera, los que nos están viendo y nos verán en repetición. Yo quiero nada más agradecer la presencia virtual de cada uno de ustedes. Son gratificantes escuchar las opiniones de cada colega de diferentes partes del país que nos acompañan, que nos honran con su presencia y escuchamos gente de Toluca, escuchamos gente de Nuevo León, gente del estado de Puebla, gente que está en León, por ejemplo, ahí está Florentina Guillén, o sea, de todos ustedes, en verdad. Yo creo que el México contemporáneo que hoy vivimos, nosotros en el Liceo Académico nos hemos venido, eh, ya esto tiene un tiempo atrás, ya tiene por lo menos 3 años anteriores a este, donde hemos promovido, incluso los invito a que vayan al canal de YouTube del Liceo Académico, se suscriban, y hay ya conferencias sobre esto, sobre el tema de feminicidio. Con la primera que trabajamos fue justamente con la maestra Lucía Gutiérrez, me recuerdo, ella es fiscal en Chiapas y justamente ya con ella trabajamos una serie de clases gratuitas donde se habló del feminicidio, se habló de la violencia. Ustedes van a poder encontrar material para llegarse. Es muy preocupante, como hace un rato lo decía bien el maestro Raúl Córdoba Espinosa. Hoy ya no estamos en México, no estamos exentos de esta problemática, tanto hombres como mujeres. Lo que hemos visto en estos días de violencia, esta influencer, ¿no? Que acaba de perder la vida, es preocupante y alarmante las cifras, pero algo que dijo uno de los abogados, no recuerdo su nombre, todo comienza desde casa, cualquier cambio comienza desde la educación. Lo que hagamos nosotros, cómo formemos a nuestros hijos, será en base a cómo venga el nuevo planteamiento, porque recordemos que estamos en esta vida de paso. Si queremos trascender, hay que dejar un legado en los demás y que esos demás que vengan sean los que se encarguen de impulsar esa transformación. Es doloroso lo que vivimos en nuestro país y como bien lo decían, los pequeños cambios se van haciendo poco a poquito. Gracias a cada uno de ustedes y ahí desde donde están los exhorto y a todos los que nos ven, nos verán en repetición, ¿eh? Porque todos los que ahorita hablaron, pues se van a poder ver en el video, así van a aparecer, vamos a aparecer todos en conjunto, ¿no? Los exhorto que desde ahí, desde donde están, a todos y a todos los que siguen la página, los exhorto a que seamos ciudadanos ejemplares, gente de bien y sobre todo agradecerles su presencia virtual. Compártanos, ayúdanos a compartir estas ligas gratuitas para que más gente tenga
acceso al conocimiento gratuito, incluso la sociedad civil, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque nosotros somos abogados, pero estos son temas también que conciernen mucho a la sociedad civil, porque aún nosotros como gremio necesitamos del apoyo de la sociedad civil. Jovita, ¿algo que quiera mencionar? Adelante. Buenas noches. No, pues solamente agradecer y saludar a cada uno de los maestros que ha pasado el liceo académico, muy valiosas ocasiones. Eh, eh, También para Jess, agradecerle por su valiosa aportación que nos ha dado a conocer leyes que, bueno, yo desconocía por completo. Eh, Nos las explica también, que son muy entendibles, muy asertivas. Y pues solamente agradecerle por tanta generosidad que tiene ella y sobre todo a usted, maestro, mi gratitud y mi eterno agradecimiento y a todos los abogados que están aquí y maestros, muchas felicidades y que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Si quieres comentar algo y si no, antes de que comentes, miren, yo nada más quiero comentar la siguiente situación. Bueno, estas pláticas obviamente tienen una finalidad, la finalidad es académica. No obstante ello, se ve ahí la imagen, ¿sí? Se ve. Bueno, pues aquí la maestra Jessica Salazar, justamente ustedes saben ahorita cómo está la situación en México. Ella está contendiendo está como candidata a magistrada familiar en la Ciudad de México por parte en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón para este 1 de junio. Sí, y aquí ella, bueno, pues ahí están las propuestas, pero yo quisiera, Jess, a lo mejor, digo, esto solamente se queda como constancia, como una situación, un mero referente, no se propicia ni se dice vote por esta persona, vote por aquella, no, simplemente hay personas que hemos estado invitando al liceo académico que creemos que son gente valiosa y por la cual en este 1 de junio hay una opción para que puedas votar. Maestra, ¿cuál es el número como te encontrarán en la boleta para aquellos que estarán en Benito Juárez y Álvaro Obregón? Muchas gracias, Manuel. Me voy a encontrar en la boleta azul de magistraturas locales de la Ciudad de México. Mi número es el 8. En la boleta azul, asegúrense nada más que a magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México y solo es poner el número 8 en la casilla que corresponde. Pues maestra, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos verán en repetición. Les agradezco esta noche del 15 de mayo de 2025 su presencia virtual y pues sobre todo hace un rato por ahí está el abogado Abel Vázquez que hablaba de Dios y que sé también un poco de su situación personal, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, hoy se celebra a los maestros, ¿verdad? Y en mi caso particular, creo, y debe de ser así en el caso de todos, conducirnos con humildad. Nadie es más aquí que nadie, bajo ningún título de licenciado, de maestro, de doctor. Creo que todos somos iguales. Yo, en principio, se los digo, soy servidor y humilde servidor de cada uno de ustedes y les agradezco que nos acompañen. Maestro, eh, no lo soy, quisiera hacerlo y mi único maestro pues es uno y que es el leoncito que tenemos aquí, el león de la tribu de Judá, él es mi maestro. Él es el único maestro al que le doy honor y les agradezco mucho a todas, todos y cada uno de ustedes que tengan una excelente noche, un descanso reparador Y y sí, Yes. un pequeño, la siguiente semana es la última clase, les voy a recomendar algo. Vamos a hablar de ley Olimpia. Les voy a dar el consejo más grande de su día y también el maestro Manuel para que ese día duerman bien, porque nos vamos a ir de aquí a las 2 de la mañana, porque esa clase va a estar muy interesante.
gente que me está viendo en vivo, que me verá en repeticiones, pues ese día preparen unos buenos cafés porque vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona y me encanta. Entonces, preparen café o duerman muy bien en la tarde, un día antes duerman bien porque nos vamos a ir tarde. Y ojalá, qué bueno que lo mencionas, Eyes, ojalá nos ayuden a compartir la liga, porque fíjense, y ahí va a un pequeño dato que se los voy a pasar. La maestra, en conjunto con Liceo Académico, bueno, la maestra obviamente primero por sus méritos ha escrito un libro sobre la ley Olimpia. Ese libro vamos, lo hemos venido, ¿cómo lo podré decir? Cocinando entre la maestra, el liceo académico y una editorial. Esperamos que ese libro dé los frutos suficientes y necesarios para que se dé a conocer más la situación de la ley Olimpia. Y como bien lo acaba de mencionar ella, pues el próximo jueves lo esperamos con la magistrada Cintia, primero Montes de Oca y después con la maestra Jessica Salazar Pérez. El próximo jueves será intenso en conferencias maratónicas y ayúdenos a compartir esto también de la ley Olimpia, ¿no? Y como lo dijo ella, pues el espacio va a estar abierto. Ojalá pues también nos documentemos para que vengamos aquí a hablar tanto jurídicamente, compártanselos a sus familiares, yo les pido que se lo hagan llegar a la gente también, como la gente que no es abogada, que se interese, hagamos que todo mundo se apasione por el derecho, por lo que es nuestra pasión de cada uno de los que estamos aquí, hagamos que ellos se vuelvan apasionados igual que nosotros, porque solo así sumaremos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Despedimos la transmisión. Gracias. Que tengan una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches.